Esta Para todos. conferencia comenzará a grabarse. Quiero decirles que me da mucho gusto poder encontrarme de nuevo con muchas personas que ya conozco de antes. Pues vamos a hablar sobre el manejo del paciente que es diagnosticado con COVID-19 en el área de hospitalización, enfocándonos en las actuaciones del personal de enfermería. ¿Listo? Estaba tratando de poner la presentación en modo completo, pero no me deja, entonces la vamos a manejar así. Bueno, esta revisión se hace basada en los lineamientos que están sacando diariamente la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad de Enfermedades Respiratorias de Chile, el Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia y en estos días había estado revisando los protocolos que han estado saliendo del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, que es un referente local muy importante teniendo en cuenta el perfil académico que maneja el hospital. Primero, es importante tener en cuenta que se ha descubierto que este tipo de virus, que es nuevo en humanos, se ha detectado en aerosoles durante hasta 3 horas, hasta 4 horas en cobre, se ha detectado hasta en 24 horas en cartón y hasta 2 o 3 días en el plástico y en el acero inoxidable. Por eso se hace tanto énfasis en la desinfección de las superficies, en la desinfección de las áreas, en no tocarnos la cara con las manos y en el lavado de manos, que es la herramienta más importante para poder prevenir el contagio y la propagación de este virus. Tengamos en cuenta que la transmisión por aerosol o por gotas en otras enfermedades como la varicela, como la TBC, se da hasta una distancia de 30 metros. En la influenza y en el coronavirus se da hasta de 1.8 metros, por eso se habla que el contacto estrecho es hasta 2 metros por más de 15 minutos. Bueno, este cuadrito nos hace un resumen pequeñito sobre la panorámica del COVID-19 en la actualidad. Del total de pacientes que se contagian, el 80% pueden presentar infección respiratoria leve o estar completamente asintomáticos. A estas personas se les va a realizar manejo hospitalario o manejo domiciliario, como se ha visto en la mayoría de los casos. El 20% de restante presenta síntomas respiratorios de importancia que se pueden traducir en neumonía, que van a requerir algún tipo de hospitalización. De este 20%, del 5 al 16% van a estar en una unidad de cuidado intensivo con necesidad de ventilación mecánica invasiva y el 2 al 7% final vamos a encontrarlo en la tasa de letalidad del virus. En Colombia el comportamiento ha sido del 3 al 5% de letalidad, lo que corresponde con el panorama general, aunque están diciendo que la curva se ha aplanado. Bueno, es importante tener en cuenta cómo podemos inactivar al este tipo de virus, pues para tener las herramientas necesarias para disminuir el contagio, para disminuir la propagación y para no convertirnos en transmisores del mismo. Y también, dentro de lo más importante, podernos cuidar nosotros como trabajadores de la salud, que estamos en riesgo inminente y que estamos en contacto directo con esta patología. Primero se puede inactivar a una temperatura elevada, claro, como lo han dicho los medios de comunicación, pero a 56 grados centígrados durante mínimo 20 minutos. Se puede inactivar también con algunos solventes lipídicos. Recordemos en los foros anteriores que nos han dicho que el virus está compuesto por una capa lipídica. Esa capa la podemos solver, la podemos romper con etanol al 70% y con soluciones jabonosas. Y también con desinfectantes como el cloro orgánico, que está también introduciéndose en los ámbitos hospitalarios pues para facilitar las herramientas de desinfección. El ácido peroxiacético, que lo que hace es que es un biocida de amplio espectro que nos va a contribuir a la desinfección. Y también el cloroformo. Aquí es importante notar que la clorhexidina no se utiliza como agente desinfectante porque no se ha demostrado que haga algún efecto sobre el virus como tal. Hasta el momento, en todos los estudios que han salido, que todos los días nos están bombardeando información en revistas científicas, que la OMS está publicando, que la Organización Panamericana de la Salud está publicando, que las revistas europeas están publicando, las estadounidenses, en Brasil, en Chile, no se ha encontrado un tratamiento que sea específico. El manejo va a ser sintomático. Entonces, vamos a encontrar los principales criterios para sospechar que nuestro paciente puede tener coronavirus. Los primeros
Los más importantes es encontrar síntomas clínicos que sean compatibles con la infección respiratoria, más una de las siguientes que se encuentran en la lista a continuación. Entonces, infección respiratoria más disnea, tos o malestar general. Más historia, como lo decía John también, más historia de viaje a una zona donde esté la epidemia en los 14 días consecuentes a los síntomas o ya en la fase en la que estamos de mitigación o la salida a áreas de afluencia pública, centros comerciales, a supermercados, el estar, por ejemplo, en contacto con el transporte público, o también historia de contacto estrecho en los 14 días previos al inicio de los síntomas, por parte del cuidador de la persona que sea sospechoso o confirmado con COVID-19 y los trabajadores de la salud. La clasificación de los casos. Entonces tenemos el caso probable, el caso de investigación, el caso confirmado y el caso descartado. El caso probable es el caso que se encuentra en investigación, cuyos resultados todavía no han sido concluyentes. Recordemos que también estamos teniendo falsos negativos, que la muestra más específica para poder confirmar la presencia de coronavirus o de este virus SARS-CoV-2 es el aspirado nasofaríngeo, pero hay otras muestras como el hisopado faríngeo que están presentando una especificidad hasta del 66%. Aún así no tenemos una muestra que nos confirme al 100% que sea positivo o que sea negativa la presencia del virus. La muestra se puede tomar de las heces, de la orina, del tejido, pero como les digo, estamos teniendo falsos negativos. Un caso en investigación es cuando cumpla uno o más criterios de los que se han descrito anterior. El caso que sea confirmado por el laboratorio, que es la RT-PCR, que lo que busca es el ARN viral y la reacción en cadena de polimerasa. El caso descartado, que es el caso que se encuentra en investigación y que las pruebas han dado negativas para COVID-19. Los grupos de riesgo, como ya también John lo relacionaba, las personas que están más predispuestas a contraer este tipo de virus son las personas mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas como EPOC, diabetes mellitus e hipertensión arterial, y los pacientes que hayan sido trasplantados y las personas que tengan algún tipo de inmunosupresión. Los criterios para definir el manejo intrahospitalario. Entonces, vamos a encontrar una serie de síntomas que nos van a conducir a definir si el paciente se va a quedar en el hospital o en la clínica donde ustedes se encuentren, o si definitivamente se le puede dar un manejo ambulatorio haciendo seguimiento domiciliario. Dentro de la sintomatología más importante está el síndrome de dificultad respiratoria aguda y el síndrome de dificultad respiratoria aguda grave. Tiene una anotación especial este segundo porque el síndrome de dificultad respiratoria agudo grave es un indicador para traslado a una unidad de cuidado intensivo y una monitorización invasiva. Que el paciente tenga fiebre mayor a 38 grados centígrados, pero han encontrado casos donde haya normotermia y en pacientes con inmunosupresión también tenemos casos de hipotermia. Puede presentarse fatiga, mialgias, tos seca y síntomas gastrointestinales. Como también lo mencionaba John, los síntomas gastrointestinales se han presentado en población joven, pero también son predictores de un peor pronóstico. Dentro de los criterios también tenemos pacientes que han sido diagnosticados como positivos para COVID, pero que tengan agudización de alguna comorbilidad. Entonces, que se exacerbe el EPOC, que se exacerbe la presión arterial o que empiece a tener mal manejo, por ejemplo, de su diabetes. Pacientes con síntomas respiratorios que se asocian a neumonía. Saturación de oxígeno, idealmente que sea menor del 92%, sería un indicador para manejarlo a nivel intrahospitalario, pero en Tunja, porque como estamos a 2.800 metros, podemos permitirnos saturaciones hasta del 90%. Bueno, el manejo inicial en el paciente que se encuentre, que se vaya a hospitalizar, entonces va a ser encaminado. Primero, tener claras las precauciones estándar, las precauciones de contacto y las precauciones de gota. Esto, pues, para evitar el contagio de nosotros, que somos los que más expuestos estamos, y segundo, para evitar, como decimos, ser propagadores de este tipo de virus. Las precauciones estándar, la más importante, que ya lo sabemos como norma universal, es el lavado de manos. Como lo sabemos que es norma universal y como lo hemos practicado desde la formación del pregrado, se ha vuelto una tarea mecánica. Es importante que volvamos a tomar conciencia sobre el lavado de manos, que hagamos conciencia cuando estemos haciendo esta actividad
y que realmente cada uno lo haga en los 5 momentos que se ha establecido por la Organización Mundial de la Salud, que es antes de tocar el paciente, antes de realizar una tarea limpia o una tarea séptica, después del riesgo de exposición de líquidos corporales o de algún tipo de procedimiento que se le vaya a hacer al paciente, después de tocar al paciente y, no menos importante, después del contacto con el entorno del paciente. Creo que saber el tiempo de vida media que tiene el virus sobre las superficies nos da como una visión de lo grave que puede ser que no tomemos las precauciones de manera consciente. No permitamos que esto se vuelva mecánico, hagámoslo de manera consciente para que podamos hacerlo bien. Dentro de las precauciones por gota y precauciones por contacto, es importante tener en cuenta la de lavado de manos, el uso de guantes, mascarilla quirúrgica por gota y que el paciente esté aislado en una habitación cerrada, o sea, no puede haber visitas. Y las precauciones de contacto que adicionalmente incluyen una bata quirúrgica y que incluyen el material clínico de uso individual. ¿A qué se refiere esto? Que en la medida de las posibilidades y a pesar de hacerle desinfección a los elementos, procuremos que tengamos un equipo de signos vitales solamente para ese paciente, el termómetro solamente para ese paciente. A pesar que le hagamos desinfección, a veces tenemos afán, a veces tenemos más actividades por realizar y seguramente no le daremos el tiempo de los 7 minutos del hipoclorito para actuar adecuadamente. También está el aislamiento de gotas y de contacto, que va a ser para todas las personas que entren a la habitación. Primero vamos a revisar el lavado de manos con suficiente agua, no menos de 20 segundos. Los guantes, como decimos, siempre la puerta debe estar cerrada. El material clínico de uso exclusivo. Y vamos a utilizar mascarilla de alta eficiencia para entrar a la habitación. Mascarillas ya sabemos, la N95, la de FFP1 y la N98 que ahora se están empezando a producir en Colombia, debido a la escasez que ha habido a nivel internacional. Debemos también utilizar una bata al entrar a la habitación. Acá no está establecido, pero en protocolos locales, por ejemplo, en el del hospital, están incluyendo también el overol y están incluyendo el uso del gorro. Y como lo decimos, las visitas restringidas. Muy seguramente estos pacientes, pues no vamos a tener el contacto con los familiares porque los familiares no van a poder ingresar. Pero es importante que el personal de salud que tenga contacto con el paciente sea el mínimo posible. En los casos donde en los hospitales o las instituciones donde haya internos, donde haya residentes, donde haya estudiantes, es preferible que solamente entre el especialista que va a valorar el paciente, que solamente entre la jefe que va a tener contacto con el paciente durante todo el turno y solamente un auxiliar que vaya a estar en contacto con ese paciente. De esa manera, como les digo, evitamos la propagación del virus y evitamos ser transmisores o fómites de este tipo de virus. Es importante tener en cuenta que en los procedimientos que produzcan aerosoles, como lo decía John, como la intubación no traqueal, como la ventilación con bolsa, válvula, máscara, como la reanimación cerebrocardiopulmonar, como la aspiración de secreciones, aparte de la mascarilla de alta eficiencia, o sea, el tapabocas N95, vamos a utilizar, y aparte de los monogafas, vamos a utilizar una careta. Estas personas que están en contacto directo con la vía aérea son las que más riesgo tienen por el inminente contacto con las secreciones. Bueno, como les decía, el manejo es sintomático. ¿Y a qué va encaminado? Va encaminado primero a descartar que el paciente tenga otro tipo de patología respiratoria. Entonces, en este momento, como ustedes saben, estamos en abril y ya estamos en pico epidemiológico respiratorio. Lo que se busca es descartar que el paciente tenga neumonía, que el paciente tenga influenza, para poder direccionar el manejo hacia el coronavirus, hacia COVID-19. Dentro de los exámenes que se van a realizar está el panel viral para descartar influenza neumococo en los niños, los hemocultivos periféricos según el protocolo de cada institución. Hay hospitales o clínicas donde se toman 2 aerobios, un anaerobio, hay instituciones donde se toman 3 aerobios, un anaerobio y uno para hongos, eso va de acuerdo al protocolo que cada uno maneje. Los gases arteriales con lactato, electrolitos, cuadromático, PCR, glicemia, creatinina, seca total, el dímero D, fibrinógeno y troponina. Esto en relación a lo que nos decía John en su buena explicación del manejo inicial, porque son marcadores de disfunción orgánica y nos van a llevar a conducir a un pronóstico de este paciente que estamos empezando a manejar. Rayos X de tórax, API lateral, en los pacientes que su placa de tórax sea normal, pero que con la anamnesis sigamos sospechando, entonces se va a necesitar tomar un TAC de tórax o un TAC de tórax de alta resolución
y en los pacientes también que tengan, que sean de grupos de riesgo, como pacientes mayores a 65 años y que tengan enfermedades crónicas. Se tomarán los estudios adicionales para descartar otras patologías respiratorias según sea necesario y se va a tomar un VIH y serología porque recordemos que los grupos inmunosuprimidos son los que también están en riesgo. Como lo venía diciendo, el manejo es sobre todo sintomático. Entonces, si es un paciente que está desaturado, pues vamos a administrarle oxígeno suplementario según requerimiento. En sospecha de neumonía, el manejo inicial se hace, en sospecha de cualquier tipo de patología respiratoria, va a ser un manejo antibiótico precoz. De esta manera, evitamos la prolongación en el tratamiento, en el inicio del tratamiento, y cuando se confirme o se descarte la patología, si por ejemplo se descarta la neumonía, se suspende el antibiótico. ¿Listo? Entonces, manejo empírico con claritromicina, piperacillina y tazobactam. La piperacillina y tazobactam se debe ajustar a dosis renal, como les decía, hasta descartar que sea de etiología bacteriana. En pico epidemiológico también se indicará iniciar el soltamivir hasta descartar la influenza. Es importante que para el manejo de la dificultad respiratoria no se vayan a utilizar micronebulizaciones. Esto va a fomentar el flujo de aerosoles y puede producir que el virus se propague más fácilmente. Solamente se van a utilizar inhaladores con su respectiva inhalocámara. Si no tenemos inhalocámara, porque sabemos que no todas las instituciones tienen la posibilidad, hay muchas maneras. Nosotros los enfermeros nos caracterizamos por ser bastante creativos. Entonces se han visto compañeros que han utilizado las botellas de agua, las han lavado, han cubierto, les han cortado la parte del fondo de la botella y han cubierto los bordes con esparadrapo para evitar lesionar al paciente, y en el pico de la botella con calor se puede ablandar y darle la forma para el inhalador. Es una manera pues muy artesanal, pero muy práctica, que nos puede disminuir el riesgo de propagación del virus. ¿Listo? No suspender los corticoides en aquellos pacientes que lo tienen indicado por su terapia crónica. En caso de deterioro clínico, no se recomienda el uso de ventilación de alto flujo ni la ventilación mecánica no invasiva, como los he estado diciendo, para evitar el flujo de aerosoles. En el manejo, cuando se decide que el manejo es ambulatorio, entonces el manejo va a ser sintomático. Se va a realizar el aislamiento preventivo por 14 días luego del término de los síntomas. El manejo antipirético se va a dar con acetaminofén, evitar el uso de los AINES, y no se recomienda la suspensión de los antihipertensivos. En el manejo hospitalario, entonces, como estábamos diciendo, el manejo es todo sintomático. Vamos a utilizar, bueno, se va a indicar cloroquina. La cloroquina lo que va a hacer es aumentar el pH intracelular, que esto va a inhibir la propagación del virus. Entonces, la dosis que han recomendado las guías es de 400 miligramos vía oral cada 12 horas en el primer día, y luego continuar 200 miligramos vía oral hasta por 5 días o por 10 días según la evolución clínica del paciente, y es importante en pacientes obesos tener en cuenta el peso ideal. Resulta que la cloroquina lo que hace es que puede producir arritmias y puede alterar el intervalo QT. Entonces, es importante normalizar los electrolitos, suspender los otros medicamentos que puedan prolongar ese intervalo y tomar un electrocardiograma al inicio del tratamiento y diariamente para estar vigilando que no vayamos a tener alguna alteración electrocardiográfica y que nosotros no vayamos a identificar. Finalmente, también el manejo va encaminado hacia los antirretrovirales. Todos tenemos muchas dudas en relación a cómo se va a hacer este manejo hospitalario en relación a la manipulación y en relación al contacto con el paciente. Es importante tener en cuenta cómo nos vamos a poner los elementos de protección personal y cómo nos los vamos a retirar. Como decimos, este virus se queda en la superficie y a veces, si volvemos las tareas mecánicas, nos ahorramos, dejamos de lado la conciencia de hacerlo bien y a veces omitimos pasos por hacerlo mecánicamente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud sugiere que para ponerse los equipos y para retirarse los equipos de protección personal, alguien debe estar supervisando que lo hagamos bien. Entonces, si yo me voy a poner mis elementos o me voy a retirar mis elementos, es importante que algún compañero me esté observando y me haga las observaciones correspondientes para poder hacerlo mejor y evitar la propagación de este virus o volverme fómite o incluso contagiarme, como lo han visto. Entonces,
Les traigo los pasos que indica la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay instituciones a nivel local que lo han adaptado de acuerdo a su necesidad y han cambiado algunos pasos de este protocolo. No lo traje acá porque pues no es importante entrar en discordia, sino más bien manejar como conceptos generales. Ya de acuerdo pues a la parte local, cada institución, de acuerdo a cómo vaya viendo la evidencia, pues lo va a ir modificando. Al día de hoy, este es el que está establecido todavía. El primero es quitarse todos los elementos personales. Ya sabemos que se queda varios días el virus sobre el metal, entonces es importante no llevarlos a la entidad donde vayamos a trabajar, porque somos asistenciales, como si estuvieran en una sala de cirugía. No utilicen aretes, no utilicen reloj, no utilicen pulseras, no utilicen cadenas. ¿Listo? Retirarse todo eso y ponerse el traje quirúrgico o el traje de mayo que se está proporcionando en las entidades. Como ya saben, nos estamos cambiando al llegar al hospital, nos estamos cambiando al llegar aquí a la clínica, entonces ponernos nuestro traje. En algunas instituciones se están proporcionando botas de caucho o botas de goma para el personal, pero si en su entidad no las están proporcionando, pues utilizar sus zapatos de cuero, que saben que se van a poder lavar y no se van a mojar los pies ni se van a pasar secreciones a sus pies en el caso de que haya un derrame en algún procedimiento de urgencia. Lo que se está habilitando es que esté la habitación cerrada, pero que antes haya un área donde se puedan cambiar y ponerse su overol, su bata, sus elementos para poder ingresar a la habitación. Entonces hay que pasar a esa área, verificar que todos los elementos estén y ponerse, como les decía, los elementos frente a alguien que nos esté supervisando, que nos esté evaluando cómo estamos haciendo ese procedimiento. El sexto paso, el lavado de manos, que ustedes lo conocen muy bien. La guía habla de 2 pares de guantes. El primer par de guantes, que puede ser un par de guantes de nitrilo, porque sabemos que el filtro es mucho mejor, o puede ser un par de guantes estériles. Segundo, vamos a ponernos, bueno, como octavo paso, vamos a ponernos el overall, posteriormente la mascarilla facial, las monogafas y la careta, y vamos a ponernos el gorro o la capucha que trae el overall, si así lo trae, para proteger el cabello. Posteriormente, podemos utilizar un delantal dependiendo del tipo de manipulación que se vaya a realizar o del tipo de procedimiento. Si no es un procedimiento tan invasivo que genere aerosoles, que haya salida de secreciones, no es necesario. Si ustedes van a ingresar a administrar medicamentos, no es necesario que se pongan la bata sobre el overol o el delantal sobre el overol. ¿Listo? Como último paso es ponerse otra vez un segundo par de guantes y este segundo par de guantes debe ir protegiendo la manga de la camisa. ¿Listo? Finalmente, después del procedimiento, vamos a verificar cómo la guía nos permite también dar los pasos para quitarnos los elementos de protección. Primero, quitarse el elemento de protección nuevamente bajo supervisión de alguien más que también esté entrenado, que pueda observar que lo estemos haciendo bien. Esto es un trabajo en equipo y nos constituimos, siempre, siempre hemos sido como familias en los escenarios asistenciales, en los escenarios críticos donde hemos compartido momentos difíciles, donde hemos compartido momentos de impotencia, donde hemos compartido momentos de alegría. Entonces, que esto también nos permita fortalecer esas relaciones para ayudarnos los unos a los otros. Entonces, como les decía, que alguien nos esté supervisando con todos los elementos puestos y nuestro segundo par de guantes cubriendo la manga del overol o de la bata, lo primero que vamos a hacer es higienizarnos las manos o un lavado de manos. Posteriormente vamos a quitarnos el delantal o la bata si tenemos de una vez el overol, vamos a inclinarnos hacia adelante tratando de cogerlo de lo más distal, o sea, lo más posterior, evitando contaminarnos las manos. La parte posterior en este caso sería la que menos tiene contacto con el paciente. Entonces, como lo indica la imagen, podemos llevar nuestras manitos hacia atrás y empezar a sacar hacia adelante la bata. Es importante evitar sacudirlos para evitar los aerosoles o evitar que el virus se esparza. Después de eso, vamos a nuevamente higienizarnos las manos con el segundo par de guantes. Después vamos a quitarnos el equipo, el overall, los equipos el gorro que está puesto y la careta. Hay que higienizarse las manos nuevamente, como lo ven, varias veces después de cada retiro de cada elemento hay que higienizarse las manos.
lavado de manos con los guantes puestos, con agua y con jabón, o si no lo tienen cerca, pueden higienizárselas con supragel o con alcohol. Posteriormente, el overol, como les decíamos, como les decía, inclinarse hacia adelante para evitar la manipulación y la cabeza hacia atrás para evitar que las manos que se están contaminando tengan contacto con la cara, pues para que no nos vayamos a contagiar. Nuevamente, higiene de manos. Posteriormente, nos retiramos el equipo de protección ocular y cuando nos quitemos la mascarilla ya nos retiraremos el segundo par de guantes. El primer par de guantes se va a retirar al finalizar el retiro del overol. ¿Listo? Es importante, como les digo, evitar sacudirlo, evitar la aspersión de secreciones, la aspersión de aerosoles, y vamos a disponer de una caneca roja o de un compresero en esa área, en el caso que el overol sea reutilizable, que no sea desechable, y las canecas en el caso que las batas o los overoles sean desechables. Finalmente, pues si tenemos las botas, se van a retirar las botas y finalmente vamos a lavarnos las manos con este segundo par de guantes puestos. La guía de la Organización Mundial de la Salud dice que el último proceso que uno debe hacer es retirarse los guantes para hacer el lavado de manos final, para retirarse del área donde estaba el paciente. Hay protocolos, como les digo, por ejemplo, el del hospital, que sugieren el retiro de este segundo par de guantes antes de retirarse los elementos de la cara. Pero pues eso se va a ir modificando de acuerdo a la evidencia que se vaya encontrando. Es importante que nos estemos actualizando todos los días. Finalmente, vamos a hablar de los criterios para traslado a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, tenemos los criterios que están establecidos por la Asociación Americana de Tórax y la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas. ¿Listo? Tenemos unos criterios mayores. Entonces, para definir si el paciente va a ir a una unidad de cuidado intensivo, puede cumplir con solo un criterio mayor o con 3 criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos, primero, shock séptico con necesidad de vasoactivos, y el segundo, indispensable también, falla ventilatoria con necesidad de ventilación mecánica. Si tiene uno de los dos, o peor aún, si tiene los dos con más veras, tiene que ir a una unidad de cuidado intensivo para una monitorización invasiva y un manejo ya un manejo más estricto que ahorita se los va a explicar el profesor Daniel. Dentro de los criterios menores podemos tener una frecuencia respiratoria mayor a 30, taquipnea con oxigenoterapia convencional, una PAFI menor a 250, como lo decía también John, con oxigenoterapia convencional. A nivel de las imágenes vamos a encontrar infiltrados bilaterales. El paciente por la taquipnea, por la dificultad respiratoria, va a tener alteración del nivel de conciencia. Vamos a tener una elevación de la urea mayor a 20 miligramos por decilitro, una leucopenia menor a 4.000 y una trombocitopenia menor a 100.000. Vamos a encontrar una persona con hipotensión sostenida que va a necesitar una reanimación con volumen constante y un dímero D también que puede estar mayor a 1 microgramo. Como les digo, pueden ser 3 criterios menores o un criterio mayor o el conjunto de todos. Finalmente, para terminar, entonces, se hace necesario tener un equipo exclusivo para este tipo de pacientes, como los decía, el monitoreo, que los equipos de monitoreo sean exclusivos para este paciente en el área de hospitalización y guardar siempre las precauciones de aislamiento. Minimizar el número de veces y el número de personas que tengan contacto con el paciente. Si esta persona no tiene alteración del estado de conciencia, muy seguramente su parte emocional se va a ver afectada. Entonces nosotros como profesionales de enfermería tenemos que hablar con el paciente, no lo ignoren, no lo vean como un elemento más de la habitación. Háblenle, háganle saber que ustedes están ahí y que somos un equipo para que todos salgamos bien de esta situación que ha sido bastante compleja. El seguimiento electrocardiográfico, como decíamos, en los medicamentos como la cloroquina pueden producir arritmias por prolongación del intervalo QT. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Si el médico olvida indicar al día siguiente el electrocardiograma, nosotros sabemos cuál es el efecto y nosotros sabemos cuáles son los cuidados de enfermería que tenemos que tener. Entonces, las acciones van a ir encaminadas a la preservación de la estabilidad del paciente. Y por último, y no menos importante, ponerse y quitarse los elementos con supervisión de alguien. Les agradezco mucho su atención. Esperamos que haya sido de su agrado y continuamos con la
Esperamos las preguntas para poder ser resueltas en el momento que se indique. Gracias, Geraldine. A continuación vamos a seguir con la presentación del profesor Daniel Becerra y pues ya estoy recopilando las preguntas que me están haciendo. Entonces, Daniel, sigues tú en la presentación. Bueno, muy buenas noches para todos. Me confirman si me escuchan, por favor. Sí te estamos escuchando. Yo te estoy escuchando. Ok, quiero saber si ahí me están viendo la pantalla, la presentación. No, señores, así no la estamos viendo. Bueno, un segundito la intento compartir. Ok, ahí vamos a... Ya, ahora ¿Cómo sí. sí? Así. Ok, listo. Voy a tratar de ponerla completa. A ver si tenemos la posibilidad. Sí, ahora sí está completa, ¿verdad? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, muy buenas noches para todos. Voy a cerrar las tres charlas que teníamos durante la tarde de hoy. Ofrecer disculpas pues a todas las personas que han tenido su paciencia para acompañarnos por los problemas técnicos que hemos tenido, pero gracias pues a la intervención de Lina y de Fred, que han estado como organizadores. Finalmente hemos podido tener la posibilidad de estar acá para esto. Entonces yo voy a hablar de lo que es la atención de enfermería en COVID-19 en el área de cuidado crítico. Voy a tratar de que la presentación cumpla con unos objetivos claros que más allá de tener vamos a decirlo, más allá de tener una amplia gama de contenidos, tengamos un entendimiento sobre una apreciación que desde mi experiencia pretendo hacer con esto. Entonces, lo primero, entonces, ya lo venía hablando John y lo venía hablando Geraldine respecto al hecho de cuál es el esquema que se ha manejado, la clasificación de nuestros pacientes para llegar hasta este punto. Voy a tener que hacer algo porque no me permite dar avance a las diapositivas. Discúlpenme un segundo. Lina, porfa, me puedes mirar si puedes dejar de compartir mi pantalla desde tu usuario, por favor, y lo vuelvo a poner. O sea que, Porque no me permite avanzar las diapositivas. o sería que te salieras del PowerPoint, pero, espérame. O sea, quitarte. ¿Qué pasó? ¿Aló? Hola, ¿me Hola. escuchas? Sí, ahora sí. ¿Quitarte como presentador? No, es que no veo aquí donde me permita dejar de compartirla así completa porque no me permite. Vamos a ver si desde por acá. Bueno, aquí ya, sí. Clic Vamos a derecho manejarla y así. eso. Sí.
Ok, listo. Entonces, en este punto, entonces, vamos a seguir con la presentación. Lo primero es hacer un análisis sobre el siguiente eh, esquema, que sería un poco el resumen, sería un poco el resumen de lo que hasta el momento había manejado John y Geraldine. Entonces, pues básicamente, ¿qué paciente nos va a llegar a una unidad de cuidado intensivo? A la unidad de cuidado intensivo nos va a llegar entonces un paciente que ha presentado un grado de dificultad o digamos un grado de complicación que hace que no pueda ser atendido en un servicio de baja o de mediana complejidad, como han sido o como se están siendo manejados a nivel nacional con los nuevos protocolos que han aparecido. Entonces, básicamente a una unidad de cuidado intensivo, ¿quién nos va a llegar? A una unidad de cuidado intensivo o a una unidad de alta complejidad, como le queramos llamar, nos va a llegar un paciente que haya tenido una alteración de los signos vitales y que tenga unos signos de gravedad, porque como explicaba John y como explicaba Geraldine al final, eh, va a tener va a tener una relación directa con el hecho de tener una falla ventilatoria, por así decirlo. Entonces, una alteración de los signos vitales y unos signos de gravedad. Si sí lo tiene, pues ya es un factor para que el paciente ingrese, como lo estamos viendo en la gráfica. Y a la persona se le va a tener que hacer un análisis de paraclínicos. ¿Para qué? Para determinar que aún con las fallas que haya tenido con la alteración de los signos vitales o algunos signos previos de gravedad, si no tiene una alteración en los paraclínicos, podría darse el manejo de este paciente a un seguimiento ambulatorio. Pero si tiene, aparte de una alteración de signos vitales de gravedad y tiene unos paraclínicos que son anormales, el paciente va a requerir un manejo de hospitalización bajo las medidas ya nos ha explicado Geraldine. Bajo esas medidas se realizaría y estaríamos hablando entonces que el paciente estaría para un manejo en lo que comúnmente nosotros llamamos de piso. Pero si aún el paciente que ha pasado con una alteración de signos vitales, que tiene unos signos de gravedad y que tiene unos paraclínicos normales que lo llevan a la hospitalización, aparte de ello, presenta un deterioro agudo y progresivo de la función respiratoria o tiene eventos agudos relacionados como el choque séptico, que en este caso sería asociado a una neumonía que ha llegado también a la persona o una inestabilidad hemodinámica. Y aparte, obviamente, que se confirme con unos paraclínicos que son anormales, el paciente, la persona tendrá que tener un ingreso a UCI. Así que es claro, no cualquier persona puede ingresar a la unidad de cuidado intensivo. A la unidad de cuidado intensivo va a ingresar aquella persona que tiene, vamos a dejarlo claro, como aparece el cuadro aquí a la derecha, que tiene un deterioro agudo de la función respiratoria, agudo y progresivo, cursa por un choque séptico, dadas sus características, que ya más adelante las vamos a mirar, y además que cursa por una inestabilidad hemodinámica, ese colapso vascular que podría estar también directamente relacionado con el choque. Entonces, esa es la razón por la que vamos a tener a una persona en UCI. Mucho se ha hablado, se ha especulado o se ha especulado alrededor de lo que es el hecho de que se están habilitando camas, se está habilitando escenarios propicios para el cuidado intensivo, pero como lo escuché hace un tiempo en una entrevista para un medio escrito local, se le preguntaba a un intensivista y él decía, sí, no es suficiente con tener un ventilador, no es suficiente con tener un monitor, sino se necesita que haya talento humano, que esté preparado y que comprenda cuál es el escenario de cuidado intensivo. Entonces, esta es la primera claridad, que es un paciente crítico. Vamos a tener unidades de cuidado intermedio. ¿Y quiénes podrían estar allí? Aquellas personas que están hospitalizadas y se sospecha o presenten
unos cambios que sugieran un deterioro agudo de la función respiratoria o una inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Ese manejo inicial se podría dar en un cuidado intermedio, y el cuidado intermedio no significaría otra cosa que el riesgo de presentar o un riesgo inminente de que el paciente se nos convierta en paciente de cuidado crítico. Entonces, claridad con eso, que era un poco el resumen de lo que hablábamos con John y Geraldine anteriormente. Entonces, ya con el paciente en la unidad de cuidado intensivo, debemos como enfermeros tener claro que nuestra función, más allá de cumplir con una secuencia eh, de seguimiento a unas órdenes o de un cumplimiento estricto sobre un protocolo, debemos tener claro de dónde empezamos y para dónde vamos como profesionales de enfermería. Para eso debemos tener claro que se necesita tener unos objetivos terapéuticos, ¿sí? Unos objetivos terapéuticos que deben estar mediados por saber que si el paciente, la persona, perdón, ya lo dijimos, llega por una falla respiratoria es porque requiere un soporte respiratorio. Que si la persona aparte tiene un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar, requerirá un manejo por SRA, que es también la abundante información que hemos tenido por redes y por todos lados acerca de los tratamientos con relajación o con pronación de los pacientes para el manejo de SRA. Y por último, como enfermeros profesionales, tener en cuenta que vamos a tener que hacer un manejo de soporte vasopresor que está directamente relacionado con el manejo de la sepsis o con el manejo del shock séptico. ¿Cuáles son los enfoques de atención desde enfermería teniendo en cuenta estos objetivos terapéuticos? Teniendo en cuenta esto, entonces, desde el soporte respiratorio, vamos a tener que hacer un monitoreo y seguimiento a la terapia de oxígeno suplementario, que es la inicial, estaría asociada al manejo de pacientes o de personas en cuidado intermedio, y por supuesto ventilación mecánica, que en muchos casos nosotros pensamos, no, eso no nos pertenece, a nuestra disciplina no pertenece y eso está encargado directamente otras como fisioterapia o como terapia respiratoria, quienes lo manejen, no, pero ya vamos a mirar que tenemos una relación directa. También en el manejo de la persona con SRA, las variables ventilatorias que allí lleven, que ya lo explicaba, la relajación o la pronación del paciente, y algo muy importante que es el manejo de sepsis o choque séptico. Así que en términos del paciente de cuidado intensivo, aquel con disfunción respiratoria, sepsis o SDRA, este es el enfoque de atención específico de enfermería. También dentro de un libro que salió hace poco, entre los cuales ha participado el profe Fred, y dentro de los autores titulares se encuentra el doctor Yardani Méndez, las recomendaciones para el abordaje de pacientes con COVID-19 en Boyacá. Hay algunos aspectos muy importantes que quise traer aquí a colación. Entonces, en el libro plantea con mucho fundamento el hecho de que se requiere manejar o se requiere hacer unas medidas generales de atención. Esas medidas generales de atención están enfocadas en 4 cosas básicamente. Y esas 4 cosas están mediadas entonces por el aislamiento, el monitoreo de parámetros ventilatorios o constantes vitales, la gestión del riesgo en términos de la disminución de complicaciones y algo muy importante que hay una recomendación muy amplia al respecto y tiene que ver fundamentalmente con lo que es el control hídrico. Entonces, para la persona críticamente enferma, esto es fundamental y también lo debe ser para el profesional de enfermería que en cuidado crítico está de la mano con la persona que está sobre una cama enferma. Esos mecanismos son esenciales, ¿sí? Entonces, ya vamos a mirar uno a uno y quiero sugerir una estrategia eh, que tiene que ver con la atención que podemos tener desde estos principios que hemos abordado.
Entonces, estas recomendaciones que doy es un poco relacionado con lo que nosotros comúnmente hemos manejado en nuestra formación o en la atención y tiene que ver con el proceso de enfermería. Entonces tenemos un proceso de enfermería, un plan de atención de enfermería, pero que lo podemos relacionar directamente a, a condensarlo en el manejo de COVID-19 a lo que les planteo en este momento. Lo primero es un análisis del contexto. ¿Y cuál es el contexto? Pues nosotros como enfermeros debemos estar en la capacidad de que si vamos a determinar un plan de atención de enfermería, un plan de intervención, este se haga no desde la dependencia de la intervención de otras disciplinas, sino dentro del ejercicio nuestro, propiamente dicho. Entonces ese es el análisis del contexto, saber qué tiene esta persona que está críticamente enferma y hacia dónde voy. El segundo punto sería llegar a la determinación de los recursos. ¿Qué recursos tengo? Eso es supremamente importante. Yo también he escuchado y hay una queja hoy día desde que encuentra uno también en redes sobre la falta de recursos, de elementos de protección personal. Entonces, evidentemente, desde la gestión de enfermería, lo que uno puede hacer es esto, determinar qué recursos tenemos desde los elementos de protección personal, obviamente los recursos humanos en la organización y, por supuesto, que los recursos estructurales y sobre todo los recursos, digamos, académicos o de conceptualización y contenidos que nosotros tengamos, que el objetivo de esta charla es llegar a eso. ¿Qué tenemos que hacer? Establecer unos objetivos. Ya teniendo el análisis del contexto, sabiendo qué es los recursos que yo tengo a la mano, sobre todo en estas instituciones donde se van a montar unidades de cuidado intensivo donde no habían antes. Establecer unos objetivos, tenerlos claros y finalmente llegar a unas intervenciones. Esas intervenciones no pueden quedar y no pueden terminar en el contexto del hacer. Es decir, mi intervención fue montar un vasopresor, lo monté, chao. Fue montar un soporte o un aporte de pseudoanalgesia y chao. No, eso no lo puedo hacer. Lo que exige la intervención es hacer una evaluación. Y esa evaluación también mediada por un concepto que me gusta mucho a mí, los estudiantes que están por aquí conectados, así lo harán saber y en algo que hemos insistido mucho desde el cuidado intensivo y es sobre el monitoreo. Entonces, si yo analicé el contexto, determiné los recursos personales, los recursos humanos, académicos, establecí unos objetivos de la mano con el equipo de salud, encarrilé unas intervenciones hacia la consecución de esos objetivos, debo evaluar. ¿Y en qué consiste esta evaluación? Pues voy a evaluar los objetivos. ¿Se lograron? Sí, perfecto. Si se lograron, continúo con un monitoreo de las intervenciones y con un monitoreo o una evaluación continua de los puntos anteriores a estos. Si los objetivos no se lograron, tengo que analizar nuevamente el contexto, hacer nuevamente todos los pasos y continuar. Eso es un círculo que nos va a permitir tener una información continua y más en el caso de COVID, reitero, en lo que caracteriza patológicamente hablando el ingreso de un paciente allí y es las complicaciones respiratorias o asociadas a la sepsis. Entonces, dentro de esos 4 escenarios, voy a dar unos ejemplos de cómo podríamos desarrollarlo de acuerdo a lo que les he planteado anteriormente. Entonces, algo de lo que hablamos y como que nos hemos familiarizado mucho en el último tiempo es el aislamiento. Antes hablábamos de aislamiento, de lavado de manos, lo conocíamos en el sector salud y yo digo que el coronavirus sin quererlo ha sido el mecanismo por el cual se ha hecho la mayor o se han obtenido los mayores resultados en educación porque aparentemente todos hemos, sí, por lo menos intentado aprender a hacer un buen lavado de manos, el uso de la mascarilla y el uso de aislamiento. Listo, entonces para concretar esto en el área de cuidado intensivo, también rescato aquí un texto de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que nos han dejado ciertos recursos alrededor. Entonces vamos a hablar del contexto del aislamiento. Aquí decimos que además
A las precauciones estándar aplicables a todo paciente existen condiciones que requieren medidas incorporadas en las denominadas precauciones adicionales o especiales. Estas están definidas según las vías de transmisión conocidas, que son los protocolos que comúnmente conocemos en las instituciones y que se puede dar por contacto, por gota o por vía aérea. Entonces es tener claro eso y obviamente con la claridad, valga la redundancia, que se ha venido manejando dentro de las instituciones, un aislamiento que involucra un aislamiento aéreo y un aislamiento por contacto general. Entonces, lo primero con qué es esto, el contexto del aislamiento en cualquier instancia donde nos encontremos. Lo segundo tiene que ver con la determinación de los recursos que hablábamos ahora. Entonces, ¿qué recursos tengo para que yo como profesional de enfermería pueda hablar de aislamiento? Revisar los protocolos institucionales, porque si bien hay protocolos que son generales, protocolos que vienen a nivel regional o incluso a nivel internacional, puede que las instituciones, por su infraestructura, por su personal, algunas cosas varíen y ese es el análisis que el profesional de enfermería debe hacer. ¿Cuál es el protocolo institucional? ¿Qué recursos estructurales tengo disponibles? Y a partir de ello, que estas sí son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, saber cuál va a ser la ubicación del paciente, la condición de la habitación donde tengo al paciente o la charla y los elementos de protección personal que debo usar en este punto. Cuando tengo una determinación y el análisis de estos recursos, voy a ir a los objetivos. Yo planteo que estos objetivos deben estar centrados, por ejemplo, en el cliente interno y en el cliente externo. Son medidas de protección que buscan salvaguardar la integridad tanto de la persona, los familiares, los demás pacientes que se encuentren dentro de una unidad y, por supuesto, la integridad del profesional de salud. Así que ese es el objetivo. El objetivo no puede convertirse, que si bien es importante, pero no puede ser eso, aprender o saber dónde encuentro las cosas o de qué manera las utilizo. Digamos que eso es fundamental, pero aquí el objetivo debemos entender lo que es la protección, es un objetivo que es mucho más amplio. ¿Qué intervenciones puedo hacer? Pues como profesional puedo hacer gestión y educación. Ahí sí la implementación de los protocolos que lo tomé como un recurso anteriormente y hacer una gestión eficiente de los recursos para evitar las quejas que tenemos hoy día, porque hay dudas sobre los tiempos de utilización de elementos de protección personal, etc. Y voy a llegar a una evaluación. ¿Logré los objetivos? ¿Cuáles eran los objetivos que me planteé? Proteger al cliente externo, proteger al cliente interno. Si lo logré, perfecto. Sigo con las intervenciones y sigo haciendo una evaluación continua. Si no, pues tengo que hacer un análisis a ver qué fue lo que pasó desde el contexto, que es lo que están haciendo ahora y se han venido una serie de demandas en el Policlínico de Olaya cuando fueron a hacer el análisis de cuál fue el foco, de cuál fue el paciente cero que generó un brote de contagio tanto al cliente interno como al cliente externo de las instituciones. Entonces, esto es lo que en términos de seguridad debemos hacer. Este es un primer ejemplo para el aislamiento. Entonces, como profesional, ¿qué recursos tengo a la mano? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo puedo gestionar mi personal y los recursos que tengo dentro de la institución? Esta está un poco más densa, voy a tratar de explicarla un poco mejor, pero es solo un ejemplo. Como les reiteraba al principio, no voy a enfatizar mucho en el contenido, sino más en el método de cómo poder llegar a hacerlo. Entonces, para el monitoreo de parámetros ventilatorios, que es algo con lo que nos podemos encontrar y nos vamos a encontrar comúnmente en el paciente crítico. Entonces, el libro de las recomendaciones nos dice, dentro de su recomendación principal al hacer el análisis de la ventilación mecánica, que no existen protocolos específicos para la insuficiencia respiratoria aguda causada por COVID-19, así que se recomienda usar un esquema basado en el manejo del síndrome de disfunción o de diestrés respiratorio agudo. Y el monitoreo de las constantes vitales se basa en las condiciones clínicas de cada persona críticamente enferma en particular. No podemos hablar de criterios de monitoreo generales, tenemos que hacerlo a nivel particular. Desde este monitoreo de parámetros ventilatorios y constantes vitales, usted como profesional de enfermería, ¿qué debe tener en cuenta dentro de sus recursos? Volvemos a lo mismo, que es importante, pero no lo único, los protocolos institucionales.
La tecnología disponible, monitores multiparámetro y ventiladores, se debe conocer su uso, su funcionalidad y digamos, todas las herramientas que estos puedan tener a la mano. Monitorizar debe ser diferente a conectar unos cables y tener una información en una pantalla. Monitorear es un asunto absolutamente, debe ser un asunto diferente. Tenemos que mirar también los recursos humanos, porque desde enfermería vamos a gestionar, bueno, cómo vamos a hacer el trabajo acá y unido a los protocolos institucionales, cómo hacemos más eficientes los recursos y los medios diagnósticos disponibles, que en este caso pues son fundamentales. Si hablamos entonces de objetivos, hemos partido de un contexto donde hay unos problemas. ¿Para qué hacemos un monitoreo ventilatorio y de constantes vitales? Porque nos interesa resolver la afección respiratoria que tiene la persona, si es una falla ventilatoria o si se ha llegado a SDA. Queremos evitar las complicaciones secundarias, queremos establecer rangos de seguridad en las variables que estamos monitoreando y queremos determinar los tiempos de seguimiento. ¿Qué intervenciones vamos a tener? Porque estamos hablando de constantes vitales y de parámetros de ventilación. Pues ese es el criterio que desde enfermería, desde el equipo de salud, tiene que salir. Yo, ¿por qué considero que en un paciente con COVID es importante monitorear la frecuencia respiratoria? ¿Cuáles son sus valores mínimos y máximos? Y a partir de ahí, ¿cómo ejecuto un plan? Lo mismo con la saturación venosa de oxígeno, lo mismo con la sedación, lo mismo con variables fisiológicas como la tensión arterial, distensibilidad torácica, confort, dolor y oxigenación, por ejemplo. Solo para anotar unas, porque pues las instituciones pueden establecer o los protocolos de manejo institucional ya muy particulares pueden establecer qué es lo que como equipo de salud voy a monitorear. Y si bien esta información la va a integrar, a partir de ahí va a tomar decisiones quien está en la cabeza de esto, que en las unidades de cuidado intensivo es el intensivista o el especialista, quienes determinan este manejo y deben hacer el monitoreo y es el primer filtro y hace que su acción sea muy participativa, es el profesional de enfermería. Entonces, si yo planteo un monitoreo, la saturación venosa de oxígeno debe estar por encima del 70%, la frecuencia respiratoria debe estar menor a 24, en fin, lo que se plantee, yo tengo que establecer unos criterios de monitoreo y decir para mi propio ejercicio de cuidado si estoy cumpliendo o no. Si sí lo estoy haciendo, voy a continuar en un monitoreo de las intervenciones y si no, lo que planteamos es un análisis de contexto y de nuevamente hacer una retroalimentación de qué está sucediendo. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo muy rápido de cómo hacerlo. Y tiene que ver entonces con el paciente ventilado. Entonces, ¿cuál sería el contexto, este contexto? Entonces, que la persona críticamente enferma cursa por un síndrome de distrés respiratorio. ¿Cuáles serían los objetivos? Resolver la afección respiratoria y mantener a la persona en un acople ventilatorio dado la dificultad que esto acarrea. ¿Qué recursos tengo? Pues tengo como enfermero que saber manejar una escala de sedación. Mi labor como profesional no termina en la preparación y administración de sedanalgesia. Tiene que hacerse una valoración para saber cuál es el objetivo. Y una escala de sedación, podemos encontrar perfectamente escala de Ramsay y escala de Richmond, la que maneje la institución. Ahí es donde empiezan a cambiar los protocolos y poder decir y poder determinar si en mi intervención de monitoreo como enfermero estoy garantizando de que el objetivo que planteó el equipo de salud, que en este caso sería mantener una sedación profunda, se esté dando. Se tienen que saber establecer unos objetivos, usted como enfermero, a corto, a mediano o a largo plazo, pero este ejemplo es claro en decir que mi objetivo con el paciente ventilado es mantenerlo en una sedación profunda, que en el caso de una escala Richmond sería de -5, o en el caso de una escala de RAS sería en 4. ¿Sí? Ese sería el valor que me daría una sedación profunda y mi labor como enfermero no termina en administrar la sedanalgesia y esperar determinar si le subo, si le bajo, no. Debe haber un análisis a partir de una escala de sedación y poder tomar determinaciones o informarlas para que se tomen en conjunto con equipo de salud. Esa es la manera de hacerlo. Y si tenemos claro que en COVID, en síndrome de estrés respiratorio,
el objetivo es tener una sedación profunda, pues yo ya tengo un objetivo claro y le estoy dando un norte a esa acción que estoy haciendo inicialmente, que es la de poner una sedanalgesia. Esta tabla la copié para mirar que nosotros sí tenemos variables fisiológicas sobre las cuales intervenimos y sobre las cuales podemos hacer monitoreo. Entonces, aquí esta es una tabla que está dentro de las recomendaciones también y nos habla de las recomendaciones sobre la ventilación mecánica en pacientes con SRA. Como les decía, no debemos hacer ajenos estos valores o estos parámetros. Si bien son parámetros ventilatorios, los subrayé en rojo y son las cosas que debemos saber. Entonces me dice que, miren, objetivos de oxigenación en paciente con SRA. Ah, no, pues tener una presión de oxígeno entre 55 y 80. Yo sé interpretar unos gases arteriales, yo los veo, ahí hago el análisis. Debo tener una saturación de oxígeno entre 88 y 95, listo, también voy haciendo el análisis. También debo saber que se me convierte en un objetivo tener un pH entre 7.30 y 7.45. ¿Qué tiene que ver lo que hago? Pues el monitoreo general y, por ejemplo, tener una adecuada sedación garantiza que esto se cumpla. También hablar de frecuencia respiratoria, también hablar de FiO2. Finalmente, entonces, ya hemos hablado de lo que es el manejo desde el punto de vista respiratorio y este es un ejemplo final que nos dice cómo es el manejo cuando vamos a hablar de el paciente que entra en choque séptico, que es el cuadro que está asociado a la patología del COVID. Entonces, ocurre en 3 fases. Esto es un poco adaptado de los criterios de Rivers que se ha manejado para entender y que para enfermería es muy puntual y es saber cómo son los objetivos. Si el paciente está en shock séptico, colapso vascular por daño del endotelio vascular producido por la bacteremia, la primera intervención es una administración de líquido endovenoso. La función de enfermería no se tiene que remir estrictamente a canalizar y pasar unos líquidos y me fui. Tengo que hacer un monitoreo continuo y es determinar si esta administración de líquido endovenoso cumplió el objetivo, corregir una hipotermia, aumentar la tensión arterial, recuperar el estado de conciencia, normalizar el llenado capilar, todos estos signos de mejora en la perfusión tisular. Que si con la administración de líquido endovenoso no se cumplió el objetivo, la segunda recomendación iría a los medicamentos. Como hay una hipoperfusión y hay un colapso vascular, lo que se busca es mejorar. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Quién lo monitorea? El profesional de enfermería. Establecer un objetivo mínimo de tensión arterial media sobre 75 o una saturación venosa de oxígeno mayor a 70 y una intervención a partir de medicamentos. Si definitivamente las 2 primeras líneas, que son los líquidos o los medicamentos, no mejoran, hacer otra intervención final para generar una mejora en los transportadores de oxígeno a través de la transfusión de glóbulos rojos. Como enfermero, administro los líquidos, como enfermero administro los medicamentos y como enfermero también realizo la transfusión, pero no puede terminar ahí, insisto, y debe continuar a partir de un monitoreo de estas constantes. Ese es otro ejemplo de cómo a partir de un contexto, de unos objetivos y de unas intervenciones puedo hacer un monitoreo continuo. Y finalmente, entonces, estos 2 ejemplos que he puesto a colación de muy sencillos de cómo se realizaría una monitorización de parámetros ventilatorios y constantes vitales y cómo realizaríamos un seguimiento a sepsis para el paciente en COVID dentro del cuidado intensivo, pues lo que busco, ya para finalizar, ya con esta diapositiva termino, lo que busco entonces es establecer un curso de atención. Yo creo que esto lo debíamos tener presente siempre, que nuestras intervenciones de enfermería no vayan sueltas, sino que yo establezca un curso de atención basado en objetivos de monitoreo basado en las variables, donde yo determine desde mi plan de atención límites superiores y límites inferiores y que esta curva azul que ustedes ven acá se mantengan dentro de un curso seguro, que sería este espacio blanco. Hay un límite superior que es protector, que si nuestras intervenciones de monitoreo lo sobrepasan, no tenemos ningún problema, pero que si este límite inferior que como enfermeros plantamos en nuestro plan se ve afectado o se ve rebasado, sí vamos a tener problemas. Yo siempre doy un ejemplo muy claro en monitoreo.
Monitoreo no es poner un brazalete o poner una línea arterial para un monitoreo, es establecer las intervenciones que yo esté haciendo me lleven a un curso donde yo pondría que el límite superior de tensión sería 80 milímetros de mercurio y el límite inferior sería de 65 milímetros de mercurio. Si las intervenciones que yo he establecido en este punto llevan a que no se logre esto, estaría en un problema y esto sería un signo de alarma. Así como lo hago con la tensión arterial, usted como profesional de enfermería lo puede hacer con el gasto urinario, con el estado de conciencia, con la saturación de oxígeno, con el patrón ventilatorio de la persona, con múltiples variables que me tardaría mucho tiempo explicando cada una de ellas, pero corresponden a un criterio personal que se pueda llevar a cabo. Entonces, así de manera rápida quería hacerles entender una visión de lo que es de lo que tiene que ser un, un enfoque integral y un enfoque crítico para poner más allá de la evidencia de un protocolo las intervenciones que podemos llegar a hacer dentro de un escenario de cuidado de alta complejidad. Agradezco mucho su atención. Nuevamente ofrecer disculpas por el retraso que tuvimos en el inicio de la sesión y muy complacido de haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Daniel, gracias Geraldine y gracias John, pues por su interesante aporte y pues esperemos que también lo podamos condensar en un documento que lo podamos llevar a nuestros colegas. Hay algunas preguntas que me han hecho desde el chat. Las dos primeras preguntas son para John. No sé si John todavía está, ¿cierto? Sí. Entonces, la primera pregunta para John es, en nuestro medio IPS de Boyacá, ¿qué tan disponibles tenemos los filtros virales que mencionó en la presentación en el proceso de intubación orotraqueal en pacientes con COVID-19? Perfecto. Es un menester y es una necesidad imperiosa de que cada institución tenga los filtros virales. Si yo por ir a salvar una vida, o por, digamos, entre comillas, ir a salvar una vida, estoy exponiéndome y expongo a mi equipo de salud, en 14 días pues no vamos a estar trabajando, por lo tanto la fuerza laboral se va a disminuir y el número de pacientes que se pueden llegar a colapsar va a ser mayor. Los filtros virales son necesarios y sin filtros virales no se debería hacer intubación orotraqueal o se debería dar BBL. Entonces, por lo tanto, la principal solución es hay que conseguirlos. La segunda es, si no los tienen, no intuben, no hagan intubación orotraqueal, no hagan BBM y por lo tanto sigan con la máscara de reservorio a 15 litros, que en el momento no necesitaría el filtro viral. De lo contrario, sí o sí hay que utilizarlo y hay que tenerlo a mano. Bueno, la otra pregunta que le hacen a John es, ¿la escala Score-News no sería una ayuda para definir conductas frente a los pacientes? ¿Y a qué nivel de cuidado deberían ser remitidos de acuerdo a esta escala? ¿Sí o no? Y te estoy escuchando, discúlpame. Sí, es que dice que la pregunta es, ¿la escala Score-News no sería una ayuda para definir conductas frente a los pacientes? ¿Y a qué nivel de cuidado deben ser remitidos? Supongo que de acuerdo a esta escala. De acuerdo a esta escala, todo paciente Sí. que debe ser utilizado debe ser remitido a una unidad de cuidado intensivo para que se le haga el manejo, como explicaba el profesor Daniel, explicaba lo de los diferentes parámetros ventilatorios y el diferente manejo que se da tanto al choque séptico como a la falla ventilatoria como al síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, basándonos en la escala, el paciente que está intubado y generalmente es porque ya está en síndrome de falla ventilatoria, por lo tanto debe ser remitido a una institución que tenga cuidados intensivos y pueda ser manejado de forma integral. Como les digo, la parte de manejo de vía aérea en urgencias, como corresponde es urgencias. Sería un error mantener personas en este tipo de situación, mantenerlos durante un tiempo prolongado en una sala de reanimación donde
probablemente por tiempo, por número de personas y por capacidad y de infraestructura no pueden ser manejados. Bueno, aquí hay un comentario que dice que esa escala determina que de 1 a 4 deben estar en casa y de 5 a 6 en hospitalización y mayor de 7 a UCI. ¿Se podría manejar esa misma escala en estos pacientes con COVID-19? Sí y no. Lo digo sí porque es bueno tener una escala de manejo, una escala previa para poder manejar los pacientes, pero recordemos que esas escalas deben ser medidas de forma continua. ¿Por qué? Por el mismo curso de la enfermedad del COVID. Yo puedo tener una persona con una escala menor a 4 y que requiera manejo ambulatorio, pero en menos de 3, 4, 6 horas pueda ser mayor a 7 y requiera manejo para cuidados intensivos. Siendo específicos, aparte, no hay que guiarnos tanto en las escalas, no hay que fiarnos tanto en las escalas porque estamos frente a algo nuevo. Y al estar frente a algo nuevo, toda la literatura puede cambiar día a día, semana a semana, y por lo tanto debemos guiarnos también en otra literatura en la cual te especifique si hay mejores escalas, peores escalas, si frente a la anamnesis seguida o continua, podamos manejar mejor las personas. Pero la escala Scornius pues es buena. Pero sin embargo, vale la pena otra vez volver a salvaguardar eso, que simplemente no podemos guiarnos en el número que menor a 4, mayor a 4, o menor a 7 o superior a 7. ¿Por qué? Porque el comportamiento del COVID aún todavía es incierto. Ok, pues aquí bueno, hay algunas escalas que ya las están manejando acá, pero pues ya lo que dice nuestro colega John es que bueno, hay que tomarlas en cuenta, pero también es lo importante la monitorización y ver cómo el manejo individual te permite a ti hacer el seguimiento a los pacientes. No hay que caer en el pecado de las escalas, que es el pecado de agrupar lo individual, y más cuando es algo que todavía se desconoce. Bueno, gracias, John. Aquí una pregunta para Geraldine. Con respecto a la presentación, ¿la toma de dímero D tiene una implicación directa con COVID-19 o es para diagnóstico diferencial con TEP, que supongo que es tromboembolismo pulmonar? Sí, señora. Hasta el momento no se ha evidenciado que tenga alguna relación con el tromboembolismo pulmonar. Como les decía, el manejo inicial va encaminado a descartar otras patologías respiratorias, sin que eso implique que la persona que está diagnosticada con COVID tenga otras enfermedades concomitantes que puedan llevar pues a un pronóstico más complicado del paciente. Entonces, los exámenes que se indican o que se requieren en la toma al inicio de la atención van encaminados a empezar a descartar las otras patologías y para ir encaminando hacia el diagnóstico de COVID. Bueno, esta pregunta es para el profesor Daniel. Dice, de acuerdo a la monitorización y cómo es el manejo en el periodo posintubación en paciente COVID-19, ya que la literatura describe que este tipo de pacientes tiene un alto riesgo de fracaso de extubación en las primeras 72 horas. Entonces, dentro de ese seguimiento, ¿qué se podría contemplar para ese proceso de extubación? Como lo decía en la presentación, la recomendación de la que habla el libro del grupo de la universidad es que, pues como esto tomó por sorpresa, requeriría un tiempo para hacer unos análisis para establecer cuál es el mejor manejo. Entonces lo que se ha hecho es decir, bueno, aquí se tiene que manejar el paciente estrictamente como un paciente con SDRA. Y ese manejo hay que tener claro que el SDRA es tal vez de las mayores complicaciones a nivel ventilatorio en el paciente en cuidado intensivo, que requiere un mayor número de intervención, y ya el solo hecho de tener SDRA sin COVID ya implica un riesgo de prolongación de la mecánica, de la ventilación mecánica, y por supuesto que un riesgo altísimo, como todo paciente que esté por más de 72 a 96 horas ventilado, que haya un fracaso en la extubación. Sobre todo porque hay que dejar claro que la ventilación mecánica no es un tratamiento.
La ventilación mecánica en este caso es un soporte mientras se resuelve la causa. ¿Y cómo resolvemos la causa de un SDRA? Es un poco complicado, complejo y que toma tiempo. Yo intenté buscar y saber cuáles de los pacientes que hayan estado con COVID, con SDRA ventilados, cuál ha sido digamos, la proyección de supervivencia y cuántos de ellos y en cuánto tiempo lo han resuelto. Seguramente esa información la tendremos mucho más adelante. Espero haber quedado claro. Bueno, aquí otra pregunta para el profe Daniel. Dice, dentro del monitoreo que plantea y la evaluación, ¿cómo podemos evaluar o reconocer una lesión pulmonar asociada al ventilador mecánico en un paciente con ese síndrome de dificultad respiratoria aguda severo? Dentro del monitoreo que hay que hacerle, ¿cómo la podríamos reconocer, la lesión pulmonar asociada Digamos, al ventilador? ok, eso es lo que comúnmente conocemos como el barotrauma. Hay dos cosas que se pueden presentar básicamente. Una es el barotrauma por presión, dado por la ventilación, sobre todo que el paciente con SRA es un paciente que se maneja con un modo ventilatorio controlado por presión. Por eso es que se necesita que el paciente esté absolutamente relajado para poder tener una muy buena distensibilidad. Y lo segundo tiene que ver pues, con un criterio ya diagnóstico de análisis, es decir, medios diagnósticos complementarios como la radiografía de tórax y todo lo que está alrededor de esto que tiene que ver con las ayudas también de laboratorio clínico como los gases arteriales. Todos los indicadores de oxigenación, cuando hay una lesión, se van a caer de manera aguda. Así que el monitoreo, si yo tengo una buena estandarización de saturación de oxígeno y de mecánica ventilatoria, rápidamente lo voy a ver y eso es un evento agudo que no da tiempo, pero pues esos son los mecanismos. Bueno, esas son las preguntas que recogí de acuerdo a lo que me escriben. Entonces, agradecerles a ustedes tres por el apoyo, por la espera, por contribuir a que todos estos procesos lleguen a ser efectivos y pues que podamos mejorar la intervención de nosotros como profesionales de enfermería en estas circunstancias. Muchas gracias y igualmente agradecerles a las personas participantes por su espera, por su apoyo, por su contribución y pues la otra semana empezaremos con otros foros ya un poco más dirigido a lo que es el manejo emocional y psicológico tanto de las personas diagnosticadas con COVID como de nuestros profesionales de enfermería. Entonces, gracias John, gracias Geraldine y gracias Daniel por apoyarnos y por compartir su valiosa experiencia en estos procesos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y seguimos atentos a lo que se requiera. Muy amables a todos y buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche. Estuvo muy interesante, compañeritos. Los quiero mucho. Bueno, Chao. gracias Nota por estar pendiente.